Entonces, continuamos. Entonces, ya se vieron el detalle que yo les estaba mencionando, ¿no? El detalle crítico de que las proteínas tienen que llegar al lugar donde les compete, les concierne estar, para que puedan desarrollar sus procesos metabólicos. ¿Correcto? Entonces, eso es un detalle muy importante. Entonces, aquí usted puede ver que se resume en el retículo endoplasmático rugoso, en el aparato de Golgi, vesículas secretorias, y normalmente colocamos ese término, ¿no?, hacia el exterior. ¿Pero el exterior de qué? Hay algunas que van a ser secretadas, como la insulina, por ejemplo, tiene que salir fuera de esa célula donde se produjo y tiene que viajar en el torrente sanguíneo. Y si no se produce y si no se libera, estamos frente a un cuadro de hiperglicemia, ¿no es cierto? Porque no va a haber mecanismo de regulación. Pero lo mismo puede pasar. Hay algunas que necesitan compartimentalizarse y llegar a una región determinada de una organela. Acá podemos ver, miren, la autorradiografía en el microscopio electrónico. El microscopio electrónico permitió observar estas vesículas, ¿no es cierto? Estas vesículas, que son las que nos van a permitir, poder ver en diferentes momentos. Si tú te das cuenta, profe, son de las mismas regiones, pero lo que vemos son componentes de diferente tamaño, de diferente forma, ¿no es cierto? Claro, porque están en diferentes momentos. Recuerda, no es lo mismo una célula que está en este momento secretando que una célula que esté en reposo. Por ejemplo, cuando tú estás consumiendo alimento del hígado, ¿correcto? Cuando tú consumes alimento, tus enzimas digestivas, tu aparato digestivo se está activando, ¿no es cierto? Cosa distinta cuando tú estás cuando estás durmiendo, estás descansando. Tus procesos metabólicos son más lentos y tus mecanismos de secreción se reducen un poco, ¿no es cierto? No es exactamente lo mismo. Entonces, la célula desarrolla eventos por momento. Y como es por momento, cuando nosotros tomamos una microscopía o desarrollamos microscopía electrónica de un determinado tejido, lo que capturamos es el momento. ¿Correcto? El momento. En el 2013, hace muy poco, nada realmente, 10 años, se desarrolló, se premió realmente a un grupo de investigadores que trabajaban con este tipo de información, el tráfico vesicular, que le llaman, ¿no? El tráfico de vesículas, el tráfico a través de la vesícula, ¿correcto? Profe, es importante esto, claro, porque recuerda, tus neurotransmisores son transportados por medio de vesículas, ¿no es cierto? Cuando se secreta la insulina sale del aparato de Golgi en una vesícula, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando nosotros queremos destruir un patógeno, miren la diferencia, cuando queremos destruir un patógeno, formamos lisosomas primarios que van en vesículas. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el trabajo vesicular, la acción de las vesículas es sumamente importante para diferentes procesos, doctores. Para diferentes procesos. Entonces, otro ejemplo que se me ocurrió, para activar la apoptosis, se tienen que generar vesículas internas. ¿Para qué? Para que luego empiecen a destruir el interior de la célula. ¿Te das cuenta, no? Entonces, si seguimos hablando, nos vamos a encontrar de que el transporte vesicular es sumamente importante para nosotros. Es sumamente importante. Dentro de los procesos que desarrolla en la vida, el transporte vesicular es importante para regular, más que nada, ¿no? Para poder desarrollar. Entonces, mírenme, por ejemplo, ellos estudiaron las vesículas, pero las vesículas que se asocian al tráfico a nivel de las neuronas. ¿Por qué, profe? Bueno, ahí hay un tráfico de neurotransmisores muy grandes. Y estos neurotransmisores, ustedes saben, ¿no? En determinado momento son secretados y pueden generar situaciones de euforia, situaciones de pena, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de neurotransmisores que se están trasladando. Todos esos neurotransmisores van en vesículas, están perfectamente estructuradas estas vesículas y son los que conducen la información para poder desarrollar un cambio en el estado de ánimo de las personas.
acá hay un detalle, ¿no? Importante de comentar. Por ejemplo, este es el caso de la insulina, ¿no? En cada célula produce y exporta moléculas, ¿no? ¿Sí? La insulina, para controlar el nivel sanguíneo de la glucosa, ya lo habíamos mencionado, por acá los neurotransmisores que nos permiten pensar, ordenar a los músculos a que se muevan, memorizar, sentir emociones y reaccionar frente a un cuadro de estrés. Esas moléculas se transportan en paquetes, en bolsas, en vesículas, ¿correcto? Y al observar usted la naturaleza del componente, al observar usted la naturaleza del componente químico, tenemos que entender de que son sustancias sumamente importantes para la vida. Son sustancias sumamente importantes para la vida, motivo por el cual deben de ser trasladadas en estas vesículas. ¿Y qué es una vesícula? Es una membrana que protege. Es una membrana que también tiene estructuras o componentes que van a ayudar a la señalización de la ubicación a donde se tiene que depositar esta vesícula. ¿Correcto? Y de esa manera se desarrolla eficientemente un tráfico de vesículas. ¿Correcto? Hace un rato se me ocurrió mencionarles, por ejemplo, que el tráfico de vesículas equivale al tráfico de Lima. ¿Cómo es el tráfico de Lima? Copado, al 100%, ¿no es cierto? Si nosotros vemos todas las calles están llenecitas de carros, ¿no es cierto? Todo moviéndose, los semáforos funcionan, algunos no funcionan, las calles con huecos, ¿y eso qué hace? De que el tránsito sea de manera tráfico, ¿no? Una forma de un tráfico. ¿Se dan cuenta o no? Sea desordenado, pero sí, igual se da, porque todos llegan a su trabajo, igual ustedes llegaron a la universidad, están aquí en esta clase contra su voluntad, pero están aquí en la clase, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y ahí es un tráfico corto, pero hay tráfico largo. Por ejemplo, si se cae el puente de Chancay, todas las verduras que vienen de Huacho, de Huaral, ya no llegan a Lima. Si se cae una avalancha en la carretera central, chispas, nos quedamos sin papas, sin verduras que vienen de Huancayo. Y nos vamos a quedar de hambre, ¿no? Lo mismo, esto es igualito. Si se cierran las vías, si se cierran las vías de comunicación, correcto, si se cierran las vías de comunicación dentro de nuestros procesos metabólicos, todo se altera. Todos los procesos metabólicos quedarían alterados. ¿Por qué? Porque estas vesículas que llevan la información, que transmiten la información de una región de la célula a otra región de la célula, estarían bloqueadas. ¿Correcto? Y aquí podemos estudiar muchas enfermedades neurodegenerativas, muchas enfermedades mentales también, donde se ha apreciado claramente que hay alteración a nivel de la concentración de los neurotransmisores. ¿Correcto? Ay. Gracias. Está hablando. ¿Se dan cuenta? Entonces, mírenme, y eso permitió de que se estudie el diagrama de todos los componentes, ¿no?, que están involucrados en el transporte vesicular. Mírenme, y eso permitió que se genere el premio Nobel para estos investigadores. Esto de acá, ¿qué podemos ver en esta imagen? Las generalidades del sistema de endomembranas. Distribuir, dirigir proteínas hacia sus destinos adecuados. ¿Se dan cuenta, no? Esto que parece tan sencillo, para en el mundo del tráfico intracelular es altamente complicado. Es altamente complicado. Requiere que la célula eucariota cuente con un sistema organizado de membranas que funcionen como sistemas de transporte, sistemas para síntesis y sistemas para empaque. Sistemas de transporte para poder trasladar moléculas dentro de la célula. Para síntesis, en muchas de estas vesículas se pueden modificar moléculas, se pueden cambiar moléculas, se pueden cambiar estructuras típicas de las moléculas y pueden generar cambios. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos el proceso de maduración proteica. Les resumo. Cuando termina la síntesis de proteína,
¿qué es lo que obtienes tú? Profe, obtengo un polipéptido, ¿no es cierto? Sí, pero ese polipéptido, ¿ya es funcional? Nada, no es funcional. Entonces, este polipéptido tiene que introducirse en algunas regiones, en algunas membranas, como por ejemplo el retículo endoplasmático rugoso, para que sufra cambios. Y esos cambios, como por ejemplo el enrollamiento, la formación de puentes disulfuro, enlaces electrostáticos, puentes de nitrógeno, fuerzas salinas, la incorporación de algunos residuos de azúcar o la incorporación de algunos residuos de lípido, recién me permitan observar a una proteína totalmente funcional. ¿Se dan cuenta o no? ¿Dónde ocurrió eso? En un sistema de endomembranas. Recién yo puedo decir que tengo una proteína funcional y que esa proteína funcional ya puedes ejecutar funciones de defensa, de transporte, catalítico, de almacenaje, etcétera, etcétera, estructural también, ¿no es cierto? ¿Ya se dan cuenta o no? Sin esa intervención, esta proteína no podría haber alcanzado sus capacidades funcionales, que es la que todos nosotros queremos. Síntesis de lípidos y proteínas. Empaque. En esas vesículas también se va a esperar de que se empaque ese contenido proteico que yo quiero exportar. ¿Correcto? Cuando tú te compras por Temu, ¿no? Ahora de moda Temu, ¿no? Por Temu te compras una tableta o una laptop, esas que están en oferta. ¿Correcto? ¿Esas de dónde te la van a mandar? De China, ¿no es cierto? Y de China, de una fábrica, de una tienda, de una distribuidora enorme, te van a mandar una laptop y te va a llegar esa laptop hasta la puerta de tu casa. ¿No es cierto? Yo no sé si va a llegar por Chancay o va a seguir la ruta antigua, no lo sabemos. Pero lo que tú estás segura es que en 20, 30, 40 días, o de repente viene en avión, ¿no? De repente, en 30 o 20 o 40 días, esa laptop va a llegar a la puerta de tu casa, ¿no es cierto? Va a haber una persona que toque y te diga, señor, es más, vienen hasta con sistemas de geolocalización. ¿Correcto? O sea, tú al dejar tu dirección, ellos de allá ya saben dónde es tu casa. Para agilizar el trámite de entrega. ¿Te das cuenta o no? Pero, ¿y por qué me cuenta eso? Porque de la misma manera llegan las proteínas de un destino a otro. Van a llegar de manera precisa y exacta a una determinada región de las células. No se pueden perder, no se pueden alterar. ¿Se va entendiendo el sentido de la clase, no es cierto? Entonces hay que exportar alguno de ellos. Y la carga que te llega, a ver, ese es el detalle. O sea, la localización ya está clara. Pero ahora, ¿cómo te llega la carga? La carga te llega con una caja protegida contra el golpe, protegida contra la humedad. Si se cae en el mar, hay posibilidades de que tu carga todavía tenga cierto tiempo ¿cómo se llama?, de recuperación, como lo que ocurrió hace poco en el Callao, ¿no es cierto? ¿Sí? Me contaron que varios de ustedes contrataron lanchas para ir a rescatar televisores y cosas que habían botadas en el mar. Y escúchame, y no es gracioso, fueron, recogieron su televisor y luego salían en el TikTok acá, funcionando. ¿Pero por qué? Porque esa carga estaba perfectamente protegida. ¿Me entienden o no? Por eso es que simplemente se pudo recuperar. Y ese tipo de detalles, o este ejemplo que te estoy dando, es para que tú entiendas que lo que hay dentro de la vesícula, así como se fabricó en el retículo endoplasmático rugoso, o de repente se modificó en algo en el aparato de Golgi, esa molécula va a llegar en el perfecto estado, a la región de la célula que nos interesa. ¿Está quedando claro, no es cierto? Entonces, eso es lo que cumple el sistema de endomembranas.
Ahora la otra pregunta esta es pregunta de pre, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del sistema de endomembrana? El retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, ¿quién más está aquí? El aparato de Golgi, y también están los lisosomas. Retículo endoplasmático, bueno, acá está el retículo endoplasmático, es una red de cisternas en el caso del retículo endoplasmático rugoso, o túbulos en el caso del retículo endoplasmático liso, y ambos están comunicados entre sí. Profe, háganos más fácil la relación metabólica de ambos retículos. El retículo endoplasmático rugoso está asociado, tiene una alta afinidad con el metabolismo proteico. ¿Ya? O sea, todo lo que pasa con proteínas, el retículo endoplasmático rugoso es el responsable. Y por otro lado, ¿quién tenemos? El retículo endoplasmático liso, que está asociado con los componentes de naturaleza lipídica. En el retículo endoplasmático liso, por ejemplo, se sintetizan ácidos grasos, triglicéridos, ¿no? Fosfolípidos, colesterol. Todos ellos, ¿no es cierto? Lipoproteínas, ¿no? O sea, moléculas que integran lípidos y proteínas. Todos ellos, ¿en dónde? En el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Mientras que en el retículo endoplasmático rugoso, proteínas asociándose a carbohidratos, proteínas asociándose a diferentes componentes de naturaleza orgánica, por ejemplo los grupos hemos, ahí está. La formación del grupo hemo, la asociación entre proteína y grupo hemo se da en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? La glicosilación también, ¿no? Adición de azúcares a residuos de proteínas. Muy bien. La composición de la membrana del retículo endoplasmático está en esta proporción, de 30 a 70. Acá podemos ver algunas imágenes del retículo endoplasmático liso, rugoso, que está en este caso con un colorante PDI, ¿no? Proteína sulfuro hidrogenasa, que es una muestra que se puede colocar. Luego vamos a ver también a los ribosomas, ¿no? Pero los ribosomas son estructuras ultracelulares muy pequeñas, ¿no? Es una estructura ultracelular formada por ARN y proteínas. En este sitio, en este lugar es el que se desarrolla la síntesis de proteínas. El ribosoma, ¿qué es lo que hace? Lee, correcto, transcribe el ARN mensajero, traduce, ¿no? Y esta traducción me genera, ¿qué cosa? Una proteína. La proteína que estamos observando acá en síntesis no es otra cosa que la expresión de este mensajero. El ribosoma es una estructura que está conformada por un segmento de proteína y RNA, el cual va a desarrollar primero el acoplamiento sobre el mensajero y luego la síntesis continua de una proteína. ¿Dónde lo hace? Lo pueden hacer en el citoplasma de la célula, pero también hay ribosomas que están pegados o anidando en ciertas regiones del retículo endoplasmático rugoso. Aquí hay una lectura del mensajero ayudado y colaborado con este RNA de transferencia. Este RNA de transferencia tiene una región anticodónica, acá está la región codónica, hay una interacción codón-anticodón y eso va a permitir que este mensajero, que esta transferencia descargue el aminoácido en la cadena naciente, en la cadena creciente. ¿Correcto? Después de ello, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una proteína recientemente sintetizada. Una proteína inmadura, podríamos llamarlo, ¿no es cierto? Una proteína inmadura. Esto es el ribosoma. El ribosoma normalmente está constituido por dos subunidades. Una subunidad mayor, una subunidad menor. ¿Correcto? En la subunidad mayor yo voy a encontrar 49 moléculas proteicas y allí voy a encontrar, asociándose a estas estructuras de naturaleza proteica, 3 moléculas de RNA. La primera de 28 Svedberg, la segunda de 5,8 Svedberg y la tercera de 5 Svedberg. Profe,
¿cuántos nucleótidos tiene cada fragmento de RNA? En este de 28 tiene 4.718 nucleótidos, el de 5.8 tiene 160 nucleótidos y el de 5, 120 nucleótidos. Subunidad mayor descrita. La subunidad menor está constituida por 33 moléculas de proteína. 33 moléculas proteicas. Unidas a esas 33 moléculas proteicas vamos a encontrar una sola molécula de RNA. Pero esta molécula de RNA es de 18 Svedberg y tiene allí 1874 nucleótidos. Esto está unido. Cuando se desarrolla la síntesis de proteína hay un acoplamiento entre la subunidad mayor y la subunidad menor. ¿Correcto? Y por aquí, bueno, estas dos subunidades tienen hendiduras o pequeños orificios a través de los cuales va a pasar el mensajero. Los ribosomas en eucariotas son de 80 Svedberg. Son más grandes, con un contenido mayor de RNA y de proteínas. Los RNA son más largos y se denominan de 18, 20. Bueno, los RNA más largos son de 18, ¿no? El de acá y el de 25 de acá. Al igual que los procariotas, la composición de los ribosomas están dominada por el RNA ribosomal. Este es el RNA ribosomal. En estos organismos el ribosoma posee una masa molecular, este es el tamaño de la masa molecular, 4.2 por 10 a la 6 kilodaltons, y se descompone en dos subunidades, estos organismos. La subunidad 40S, tiene una sola molécula de RNA, que está acá abajo, ¿no? Tiene, acá podemos ver 1874 bases, ahí está, unas 33 proteínas, acá están, ¿no? Del mismo modo la subunidad de 60 tiene, ahí ya hemos descrito, ¿no? 28, 5,8 y 5 de RNA en unidades Svedberg, ¿no? Entonces, y también hay proteínas básicas y proteínas ácidas que no son otra cosa que proteínas estructurales. Funciones del retículo endoplasmático rugoso, procesamiento y distribución de proteínas, ¿no? Para la formación de membranas del retículo endoplasmático, para generar proteínas de la envoltura nuclear, para poder generar algunas moléculas de ácidos grasos junto con enzimas contenidas en esta membrana. El procesamiento y la distribución de proteínas para poder acelerar la secreción celular. Finalmente también está involucrado en los eventos de la glicosilación. ¿Qué cosa es la glicosilación? ¿Alguien sabe? Formación de glucosa. No, glicosilación. Incorporar, ¿qué cosa? Fuerte. No. Glúcidos, ¿a dónde? Incorporar glúcidos, y hay una pista. ¿A dónde vas a ingresar tus glúcidos? A las proteínas que recién se están sintetizando. Recuerda que en nuestra naturaleza las proteínas no están solitas. Las proteínas siempre vas a encontrarlas unidas a un carbohidrato o de repente a algún lípido. Por eso están las glucoproteínas, las lipoproteínas, ¿correcto? O sea, nunca vas a encontrar una proteína solita. Como le llamamos nosotros, proteína de tipo apoproteica, solo aminoácidos. No lo vamos a encontrar. Siempre lo vamos a encontrar asociándose a un carbohidrato o asociándose a un lípido. ¿Correcto? Entonces, miren, acá está, procesamiento y distribución de proteínas, ¿no? Procesamiento y distribución de proteínas y finalmente la glicosilación. ¿Qué más tenemos? Profe, ahí que pueden ver ustedes. Acá podemos ver algunos componentes del retículo endoplasmático ejecutando cualquiera de estas actividades. ¿Correcto? Acá hay una imagen repetida, función del retículo endoplasmático en la síntesis de proteínas. Mira, a ver, si ves acá el núcleo, ¿qué puede decir que sale del núcleo? Profe, del núcleo sale el mensajero. ¿Correcto? Sale el mensajero. Acá está el mensajero. Pero este mensajero puede seguir dos rutas. Asociarse a los polirribosomas que van a acabar próximos al retículo endoplasmático rugoso o de repente asociarse a un ribosoma libre.
Estos son poliribosomas o polisomas, como le llaman. Estos son ribosomas libres. Este ribosoma libre va a generar una proteína citosol. Normalmente son de bajísimo peso molecular, no son muy grandes. ¿Correcto? Y esta proteína, mira, ve, puede desarrollar algunos cambios conformacionales y esta proteína puede, mira, si tú te das cuenta, puede regresar al núcleo, esta proteína puede ingresar al interior del peroxisoma, pero mira, fíjate, ve, tiene que tener una secuencia señal, una secuencia que te diga, ah, esta proteína se va para allá. Tenemos segundos para poder desarrollar el traslado de esa proteína a la organela que nosotros queremos que esté allí. Mira, acá está la mitocondria. Mira esta proteína cómo estaría ingresando a la mitocondria. Profe, ¿qué parte de la mitocondria? Podría quedarse en la membrana mitocondrial externa, podría quedarse en la membrana mitocondrial interna, podría ingresar a la matriz mitocondrial, ¿no es cierto? Ahí y desarrollar, por ejemplo, como una enzima del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? O como una enzima de la beta oxidación, o como una enzima de del complejo de la piruvato deshidrogenasa también. ¿Te das cuenta o no? Entonces aquí no sabemos a dónde va a incrustarse esa proteína recientemente sintetizada. ¿Ya? Pero, profe, ¿qué pasa si se va con los ribosomas que están ahí como polisomas? Bueno, se va a asociar ¿a quién? Al retículo endoplasmático rugoso. Correcto, al retículo endoplasmático rugoso. Miren, si tú te das cuenta, estos ribosomas que están leyendo el mensajero están aproximándose al retículo endoplasmático rugoso. Y miren lo que le pasa a esto que está aquí en la proteína. Esta proteína está recientemente sintetizada y esta proteína puede ser parte funcional del retículo endoplasmático rugoso o de repente puede seguir una ruta, la ruta de la secreción. Esta va a generar una vesícula, acá tendría que haber una pequeña vesícula para poderla trasladar ¿a dónde? Al aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a terminar el procesamiento de la proteína y luego va a generar una vesícula para que esta pueda ser secretada. Pero no solamente puede ser secretada, puede ser vertida en el plasma sanguíneo o puede ser colocada y depositada en el lisosoma. ¿Correcto? Entonces, aquí están viendo ustedes las dos posibilidades, de que sea secretada o que sea contenida dentro de la célula. ¿Qué tenemos por acá? ¿Cómo son dirigidas las proteínas al retículo endoplasmático? Los ribosomas son dirigidos a la membrana del retículo endoplasmático por una secuencia de aminoácidos presente en el extremo aminoterminal de la proteína, que está siendo sintetizada y no por características propias de los mismos. La secuencia del péptido señal de la hormona de crecimiento obviamente va a permitir poder destinar, dirigir la ruta de traslado. Esto que estás viendo tú acá es la hormona de crecimiento, ¿no? Esta es la hormona de crecimiento. Estos péptidos que tú estás viendo acá le sirven para direccionar ¿qué cosa? Este polipéptido a una determinada región de las células o para que pueda ser secretada. Pero normalmente la hormona de crecimiento, ¿qué cosa es? Es secretada, es lanzada al torrente sanguíneo como elemento señal para el desarrollo y crecimiento de tejidos y de huesos. ¿No es cierto? Ese compuesto no se queda dentro de la célula. Correcto, entonces, profe, ¿qué cosa es un péptido señal? Si no te quedó claro, entiende. El péptido señal son secuencias cortas, de 16 a 30 aminoácidos que contienen un aminoácido cargado, seguido por un grupo de aminoácidos hidrofóbicos. Estos aminoácidos hidrofóbicos son esenciales para la unión al receptor presente en la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, de esta manera es como se asegura la internalización o la salida de esta molécula de una célula. Dirección contraduccional de proteína de secreción. Fíjate, acá podemos ver, mira, este es el ribosoma, acá está leyendo el mensajero, acá está el ribosoma
generando proteínas, y mira lo que le pasa a esta proteína. Empieza la translocación, el translocón abierto, y fíjate, ve, la molécula ya está dentro, ya entró. ¿Y qué es lo que va a ocurrir dentro del retículo endoplasmático? Dentro, en el interior del retículo endoplasmático, nosotros lo conocemos como el término de luz. La luz o el espacio del retículo endoplasmático, mira, ve, empieza a generarse un plegamiento. Si tú te fijas, así está quedando una proteína que se sintetizó de esta manera. Acá era una estructura lineal, acá es una estructura que tiene, ¿qué cosa? Dominios, ¿no es cierto? Los famosos dominios proteicos. Acá ya vamos a ver que hay regiones de esta proteína que tienen funciones sumamente especiales. Acá si seguimos viendo esto, acá estamos viendo cómo este es el ribosoma. Acá está el mensajero, mira cómo está sintetizando la proteína, pero una vez que está sintetizando la proteína, a su vez prácticamente está internalizando esa proteína naciente dentro del retículo endoplasmático rugoso. La está introduciendo, miren, sigue la síntesis de proteína y la proteína sigue ingresando en la luz del retículo endoplasmático. Mira, continúan, obviamente ya debe estar por terminar, ¿no? Pero mira cómo está esta proteína sintetizándose. En la vista superior, mira, ve, acá hay un pequeño orificio en donde nosotros observamos que ahí llegan los aminoácidos, ahí se polimerizan los aminoácidos y en otra región de salida. Recuerda que un ribosoma tiene tres regiones: la región E, la región P y la región A. Correcto. Por la región E donde se va a ir retirando el aminoácido, la proteína, ¿no es cierto? Acá estamos retirando la proteína, míreme, acá ya está terminando, y fíjate, finalmente, ¿qué es lo que observamos? Profe, acá hay una translocasa. ¿Qué es esta translocasa? Mírame, ¿esta proteína dónde estaba? Estaba acá, en el canal, y mira lo que ha ocurrido. ¿Lo viste o no? Mira dónde estaba la proteína estaba por acá, por el canal, pero mira lo que ha ocurrido. Se ha generado, ¿qué cosa? Un desplazamiento proteico hacia acá. El ribosoma ha desplazado, mira, ve. Ahora acá está la proteína y mira, ve, el ribosoma se fue y mira dónde quedó una proteína. Pregunta, ¿qué tipo de proteína es esta? ¿Es una proteína transmembrana? ¿Verdadero o falso? Transmembrana, correcto. ¿De 10 vueltas? No, de una sola vuelta o de un solo paso, también le llamamos, ¿no es cierto? Tiene un dominio, mira, tiene un dominio extracelular, tiene un dominio intracelular. ¿Sí? A ver, ¿qué función podría cumplir esta proteína ya? ¿Receptor? Podría ser. Ojo, esto es dentro del retículo endoplasmático. Podría ser. Acá podemos seguir viendo, miren. La proteína ha sido internalizada. Y mírame, ¿dónde está ahora la proteína? Pero a esta proteína, mírenme, se le ha empezado a incorporar azúcares. A estas proteínas que están en las membranas del retículo endoplasmático se les está incorporando azúcares. Ese fenómeno se llama glicosilación. ¿No? ¿Para qué? Para poder evitar la agregación de proteínas en el retículo endoplasmático. Permite que se añada señales para su ulterior distribución en la vía secretoria. Entonces fíjense, ahí está, se están incorporando diferentes azúcares a la cadena para poderle dar una secuencia de identificación, de reconocimiento, que nos permita trasladar esta proteína a un destino mucho más importante. Acá está la glicosilación, fíjate, acá están las proteínas a nivel de la membrana y luego estamos viendo cómo intervienen algunas enzimas, algunas proteínas también y los azúcares que no deben de faltar para poder ir incorporándolos poco a poco a esta estructura. Son 5 las modificaciones que sufren las proteínas, ¿no? Y que normalmente se desarrollan en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuáles son? Formación del puente disulfuro, plegamiento y control de calidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que se sintetiza la proteína, se organiza la proteína, se forma la proteína, se retoca la proteína,
¿Para qué? Para que llegue al lugar preciso en donde le corresponde metabolizar. Así es. Pero hay fenómenos que me permiten verificar que esta proteína está en un perfecto estado. Hay situaciones que me van a permitir poder ver si esta proteína está correctamente sintetizada o de repente no lo está. Pero ¿qué pasa si no lo está? Hay que eliminar esa proteína que no está correctamente. Y a eso están los sistemas proteosómicos que tenemos dentro de la célula. Los sistemas proteosómicos, ¿qué es lo que hacen? Agarran esa proteína mal sintetizada o de repente alguna proteína envejecida y ¿qué hacen? Lo trituran, lo muelen, lo degradan. ¿Correcto? Lo degrada. ¿Y qué es lo que me genera? Aminoácidos libres para la gluconeogénesis. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta o no? Están de sueño, chicos, ¿no han dormido bien? ¿Están de fiesta? ¿Sí? ¿Qué tal tu fiesta? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Están cansados, están con sueño. El almuerzo le da sueño. ¿Sí? ¿Están de sueño, no? De sueño ya, están roncando. Miren la nena, pequeña, durmiendo. Bueno, fuera uno yo diría, bueno, pues ya está cansadito, pero veo demasiado dormilones. ¿Ah? Eso no pasa con mi tercer turno, ¿eh? Mi tercer turno están activos, están alegres. Mi segundo turno viene con sueño, ¿Ah? Creo que los que se han quedado dormidos son del tercer turno, porque normalmente esta hora duermen. Y ya llegan los descansaditos para el tercer turno. Vamos chicos, vamos a activarnos, ya vamos a activarnos. Siempre, yo sé que no es saludable, pero yo cuando estoy así un poco cansado, tal vez tomo mi Coca-Cola. Yo sé que ustedes toman ¿cómo se llama eso? Su bol y esas cosas, ¿no? Una gaseosita especial. Muy bien, vamos entonces. Mírenme, esto es lo que normalmente pasa en el retículo endoplasmático. Mírame, formación de puentes disulfuro, creo que ya lo había mencionado. Los puentes disulfuro permiten, ¿qué cosa? Enlazar una cadena con otra cadena. Mírame, esta es una cadena, esta es otra cadena. Pero para que se fijen las cadenas de las proteínas, yo les he mostrado varias imágenes de proteínas 3D. ¿Se acuerdan o no? Les he enseñado varias imágenes de proteínas 3D. Esas proteínas 3D no es que estén así sueltecitas, sino esa estructura que tienen estas proteínas, se dan gracias a que se están desarrollando entre las cadenas enlaces. Puentes disulfuro, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, enlaces salinos, enlaces electrostáticos, y todos ellos permiten de que se genere una estructura proteica compacta. Plegamiento y control de calidad. Mira, plegamiento, todas las proteínas cuando nacen o cuando recientemente se sintetizan, no tienen estructura secundaria, no tienen estructura terciaria y no tienen estructura cuaternaria. ¿Saben de lo que les estoy hablando, no es cierto? Sí, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es una estructura primaria de la proteína o no? ¿Qué cosa es, a ver, doctor? ¿Ya? Pequeña. La secuencia de aminoácidos nada más. La secundaria, cuando esta secuencia de aminoácidos se empiezan a unir entre ellos, a formar algunos puentes de hidrógeno y a generar algunas formas típicas como las alfas hélices o las hojas betas plegadas. Y la estructura terciaria ya pues es la suma de todas las secundarias, ¿no?, que se pueden apreciar en un determinado polipéptido. ¿Correcto? Entonces, ese es plegamiento. Entonces, aquí, profe, ¿y el plegamiento se da de manera espontánea? No. Ahí intervienen muchas chaperonas. ¿Correcto? Muchas chaperonas, chaperoninas, que son pequeñas proteínas que sirven como moldes para que la proteína se pueda sobreenrollar y pueda tener una determinada forma 3D. Si ustedes, a ver, si yo les digo ahorita, se me ocurre la albúmina.
Y yo les digo, vayan a inteligencia artificial y pídanles que les dé la imagen de la albúmina 3D. Lo buscan y te va a salir pues una molécula con muchos alfa hélices, hojas beta plegadas, regiones simples que no tienen un orden, zonas desordenadas, etcétera. Entonces, pero esas son las características, esa es la forma de esa proteína. ¿Correcto? Y esto también ya se les había dicho, ¿no? Control de calidad. ¿Por qué es importante el control de calidad? Porque la proteína que va a ser secretada o que va a ser liberada del retículo endoplasmático rugoso tiene que tener una estructura perfecta. ¿Correcto? Si no lo estuviese, doctora, ¿por qué tan tarde, Mujer Maravilla? ¿Por qué tan tarde? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormida en el parque? ¿Estabas jugando vóley? Chicos, retornemos. Me distraen cuando veo gente llegar tarde. Control de calidad, les decía. ¿Por qué control de calidad? Porque la proteína tiene que ser perfecta, tiene que estar perfectamente estructurada. Sus alfa hélices, sus hojas beta plegadas, tiene que estar presente ahí, por ejemplo, su cofactor. En el caso de la hemoglobina, profe, la hemoglobina es tetramérica y tiene sus grupos hemo. Bueno, esos grupos hemo son incorporados aquí en el plegamiento, pero después en el control de calidad se tiene que verificar que allí están. Imagínate una hemoglobina sin grupo hemo. ¿Podría cargar oxígeno? ¿Podría cargar CO2? Pues no, pues no. ¿Te das cuenta o no? Entonces, esto es importante entenderlo, el control de calidad. Profe, pero ¿hay posibilidades de que salgan proteínas alteradas o no? Pues bastantes posibilidades. Y eso ya que indicaría, por ejemplo, de que esta proteína no va a desarrollar un evento metabólico correcto. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la gota. Correcto. Y en la gota falla una enzima. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? La síntesis del ácido úrico es perfecto, pero falla una enzima. Y obviamente esa enzima va a recorrer, es una proteína, bueno, ¿cierto? Por lo tanto va a recorrer este tránsito que estamos describiendo. Pero falla una enzima. ¿Sabes cómo se llama esa enzima o no? Xantina oxidasa. Ya vayan aprendiendo bioquímica, después nos van a decir que en biología celular no se les hablaba de metabolismo, porque tiene una relación directa. El metabolismo con la biología celular o con la biología molecular están perfectamente casados. Entonces, ¿qué pasó con la xantina oxidasa, profe? Pero ahí está la enzima, pero ¿funciona? No funciona. ¿Correcto? Y estamos frente a procesar o desarrollar trastornos en el metabolismo en el catabolismo de esta purina. ¿Y qué enfermedad se desencadena? La gota. ¿Te das cuenta o no? Así pasan con muchas enzimas, ¿no? Muchas enfermedades metabólicas se originan porque falla una enzima. Y cuando te digo falla una enzima es porque algo le pasó a la enzima en el momento de su síntesis, de su modificación. ¿No es cierto? No tiene la forma, no tiene la morfología, no tiene la arquitectura que debería tener una enzima funcional. ¿Te das cuenta o no? Y es por eso que la enzima no funciona. Y no funciona, ¿y qué pasa? Si se trata de una enzima, la enzima busca ¿qué cosa? O espera su sustrato para convertirlo en un producto, ¿no es cierto? Si la enzima no funciona, ¿qué pasa con el sustrato? No se mueve, hay producto, no se genera. ¿Te das cuenta o no? Y nuestro metabolismo es eso. Una enzima coge un sustrato y lo transforma en un producto. Otra enzima, ese producto que tú generaste, lo va a transformar y lo va a generar en otro producto más. Luego viene otra enzima y genera un proceso muy parecido. Y así se va modificando el sustrato. En el caso de la glucólisis, ¿cuántas veces se transforma la glucosa?
Profe, la glucosa entra con la glucosa oxidasa, la primera enzima, ¿no es cierto? No, se llama exoquinasa. Y es la primera enzima de la glucólisis. La exoquinasa coge la glucosa y lo convierte en glucosa 6-fosfato y luego hasta piruvato, que es el producto 10. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que hemos observado, profe? Que desde glucosa comenzó y terminó como piruvato. ¿Correcto? En la glucólisis normal, aeróbica. Y ahí intervinieron 10 enzimas. ¿No es cierto? Todas en secuencia, todas transformando, todas cambiando, porque me interesaba tener los 2 piruvatos. Acuérdate que estos 2 piruvatos luego se meten a la mitocondria y se convierten en 2-acetil-CoA y ya se va pues al ciclo de Krebs. Entonces es importante entender el control de calidad. Necesitamos moléculas funcionales. Creo que me demoró mucho explicando esto del control de calidad. Adición y procesamiento de carbohidratos. Recuerden, la forma más segura, molecularmente hablando, es que a una molécula se le incorpore azúcares. Los azúcares favorecen ¿qué cosa? Su estabilidad, su supervivencia dentro de un medio lleno de muchas proteasas. ¿Qué son las proteasas? Son las enzimas que degradan a las proteínas y son parte del mecanismo de defensa metabólico que hay. O sea, ¿por qué? Existe una proteína que está ahí divariando y que no, si se ve que no tiene ninguna actividad catalítica funcional, viene la proteasa e inmediatamente lo degrada. ¿Te das cuenta o no? Y lo desaparece del citoplasma y lo desaparece del metabólico. Pero ¿qué pasa si hay una proteína recientemente sintetizada? Es como cuando ustedes llegaron el primer día. Estaban y no sabían dónde estaban. Entonces, igualito pasa con la proteína recientemente sintetizada. No está mirando para todos lados y si no se para bien, viene una proteasa y se la degrada. Pero ¿qué pasa? No lo hace, ¿por qué? Porque esta proteína está llena de ¿qué? De azúcares. Y de esa manera se protege esa proteína recientemente sintetizada. ¿Para qué? Para darle tiempo para que pueda desarrollarse el plegamiento probablemente. Proteólisis específica. Muchas enzimas, muchas proteínas, después de haber desarrollado un evento metabólico, inmediatamente van a tener que ser ¿qué cosa? Degradadas. No pueden mantenerse activas. A ver, si ustedes en su almuerzo, imagínense, les han preparado un plato de payares, ¿no? Lentejas, 1 kilo de arroz, ¿ya? Se han consumido ¿qué cosa? Bastante harina, ¿no es cierto? En este momento, ¿qué ruta metabólica está activa? ¿Qué ruta metabólica está activa? La glucólisis, pues, porque han consumido bastante harina, en donde van a sacar, su digestión va a sacar ¿qué cosa? Bastante glucosa. Entonces, en este momento, ¿qué enzimas de tu cuerpo son las que están activas? Las 10 enzimas de la glucólisis, ¿sí o no? ¿O están activas las enzimas de la lipólisis? No, pues, porque las enzimas de la lipólisis se activan cuando tú estás en inanición. No has tomado desayuno, no has almorzado. Estás en estado de inanición y se activan todas las enzimas de la lipólisis, ¿o no? O las enzimas de la gluconeogénesis, o las enzimas de la glucogenólisis. ¿Sí o no? ¿Estás mirando al más allá? Concéntrate, no sé que estaba una mirada media especial. Parece que estaban poseídas. Oh. Muy bien, entonces, ¿se entendió, no es cierto? Entonces, en este momento vuelvo a repetirles qué enzimas son las que están activas en ustedes. Las enzimas de la glucólisis, las 10 enzimas están trabajando, están degradando la glucosa, están generando los piruvatos, algunas se están desviando y están generando pentosas, otras están generando ácidos grasos, otras están yendo más allá y están generando acetil-CoA, se está activando el ciclo de Krebs, se están generando NAD, FAT, GTP, etc. Se está generando la glucogénesis, ¿correcto? Se está formando grasa. ¿Pero por qué? Porque hubo una hormona y un sustrato muy abundante que propició todo eso. ¿No es cierto? Pero cuando no hay
estas enzimas que ahorita están funcionando, todititas están desaparecidas, no funcionan, no están activas. Entonces, el metabolismo es de momentos, ¿correcto? El metabolismo es de momentos. ¿Y depende de qué? Del tipo de sustrato que tú le metas al metabolismo, ¿correcto? Proteólisis específica. Muchas proteínas dentro del retículo endoplasmático rugoso, doctora, van a ser retocadas, ¿no? Así como cuando se fue a cortar el cabello ayer, el joven, retoque, ¿no lo dice? Igualito, así. ¿Por qué? Porque probablemente la proteína haya salido pues como una estructura muy compleja, pero faltaba un retoque. Y eso es lo que le pasa a muchas moléculas funcionales, ¿ah? Por ejemplo, la insulina. La insulina se secreta como preinsulina, pero antes de ser preinsulina había insulina. ¿Te das cuenta o no? ¿Y qué pasó? En esos pro fue modificándose hasta quedar como preinsulina. Después de que se secreta la preinsulina, finalmente se activa esta cortándole el famoso péptido C. ¿Ya? Le cortan el péptido C y ya tenemos a la insulina funcional o la insulina activa. Recién, mira, recién. Entonces, ese es un mecanismo de proteólisis que puede ser temprana, tardía, y la oligomerización, que no es otra cosa que generar estructuras complementarias sobre ellas. Creo que vamos a hablar de cada una de ellas, ya lo vamos a hacer de una manera más rápida. Acá le decía control de calidad. Si tú te das cuenta, hay varias proteínas que se van a encargar de desarrollar el control de calidad. El control de calidad a nivel del retículo endoplasmático, mira, ¿qué me indica? La ausencia de regiones hidrofóbicas implica el plegamiento correcto de la glicoproteína. Proteínas mal plegadas son retiradas por el proceso de degradación asociada a ERAT. Chaperonas como la calnexina y la calreticulina son las que se van a encargar del plegamiento. Como te dije hace un rato, ¿no? Las chaperonas son aquellas proteínas que van a servir de sustrato para que la proteína se moldee sobre ellas. Ahí está, calnexina, calreticulina. Pero ellas también participan en el procesamiento y el control de calidad de aquellas proteínas que están mal plegadas, ¿no? Acá, mira, este es el retículo endoplasmático rugoso. Acá está el ribosoma, acá está el canal que se llama traslocón. En este canal que es el traslocón, acá el ribosoma está anidando, ¿ve? Pero está anidando porque, mira, aquí está colocando ¿qué cosa? La proteína naciente, que le llaman, ¿no? La proteína naciente o proteína que acaba de ser sintetizada. Una vez que esta proteína está sintetizada, fíjate, ¿ve? Se le ha incorporado residuos de azúcar. Estos residuos de azúcar, como ya te dije, ayudan a la protección de aquella proteína naciente. ¿Por qué? Porque inmediatamente puede ser degradado por las proteasas. Nos queda eso, ¿no? Ojo, las proteasas no solamente están en el citoplasma, hay proteasas inclusive hasta dentro del núcleo de la célula. Hay muchas proteasas. Y acá, como hemos mencionado, acá tenemos a la calreticulina, que se encarga de verificar esta proteína. Miren, prácticamente le hacen una supervisión a la proteína y prácticamente termina de desarrollar el plegamiento. El reordenamiento final lo hace la calreticulina y luego esta proteína puede ser, mira, ve, acá se está generando una vesícula de secreción y esta vesícula de secreción va a trasladar a esta proteína glicosilada, ¿a dónde? A el aparato de Golgi. Te hablé del proteosoma. ¿Qué cosa es el proteosoma? Profe, el proteosoma es procesamiento de proteínas endógenas. Degrada proteínas. Aquellas proteínas que han sido sintetizadas dentro de la célula, esta se encarga de degradar. Puede degradar factores de transcripción, ciclinas, proteasas patógenas. Entonces, este proteosoma no es otra cosa que una proteína que tiene estructuras catalíticas, ¿no? Que cumplen un rol muy parecido a las proteasas.
aquella proteína envejecida, dañada, alterada, es marcada por la ubiquitina. Entonces es la ubiquitina la que se va a encargar de acercar esta proteína dañada, envejecida, al proteosoma para que pueda ser degradada. Entonces acá vamos a ver la proteína degradándose. Como resultado, ¿qué voy a tener? Aminoácidos libres. Estos aminoácidos libres pueden ser reciclados para generar otra nueva proteína. Se reciclan los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos que hacen gluconeogénesis son aminoácidos de reciclaje, por si acaso. Entonces, este proteosoma está compuesta por dos partes, dos componentes, ¿no? La partícula núcleo CP y la partícula RP. Estas son las que normalmente contienen los sitios activos. La otra es la que genera el reconocimiento de la ubiquitina. Y esta es la que introduce a la proteína dentro del barril catalítico. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a la proteína totalmente degradada. Acá vamos a ver 1, 2, 3, 4 rutas de proteínas secretadas a través del sistema de endomembranas. Mira, la primera ruta, retículo endoplasmático rugoso, lo pasamos al retículo endoplasmático liso y luego lo trasladamos al aparato de Golgi, y luego el aparato de Golgi va a generar ¿qué cosa? Vesículas de secreción, las cuales se van a dirigir al exterior de la célula. Esa es la primera. La segunda, mira, no es igual a la primera, segunda. Del retículo endoplasmático rugoso pasan al retículo endoplasmático liso, parecido a la de arriba. Del retículo endoplasmático liso pasan al aparato de Golgi. Del aparato de Golgi se forman los endosomas. Y luego de los endosomas son trasladados exactamente con un altísimo nivel de precisión hacia los lisosomas. Entonces, en otra cosa, estamos evaluando el destino final de las proteínas sintetizadas. El tercer caso, retículo endoplasmático rugoso, pasa al retículo endoplasmático liso, pasa al aparato de Golgi. Pero hasta ahí los tres son iguales. Sí, pero después del retículo del aparato de Golgi, las proteínas son retenidas en el retículo endoplasmático o en el aparato de Golgi. Allí cumplirán un rol especial. Finalmente, las proteínas destinadas a permanecer en el retículo endoplasmático se encuentran marcadas por secuencias lisina, asparagina, glutamina, leucina, o la famosa región CARI. Esta me va a permitir poder desarrollar ¿qué cosa? Una identificación rápida de la proteína para que pueda ser trasladada. Fíjense por acá, acá está la proteína y fíjense cómo va trasladándose. Acá está el aparato de Golgi y fíjense cómo está saliendo la proteína. Esta proteína fue fabricada, fue producida de una manera normal, pero fue esta secuencia de aminoácidos la que nos va a ayudar a poder destinar la región CADEL o el dominio CADEL a destinar esta proteína en una determinada región de nuestra célula. Retículo endoplasmático liso, forma de túbulos, al microscopio electrónico parecen como cortos túbulos ojales. Existen excepciones en cuanto a la forma. Las células germinales masculinas, el músculo estriado, esquelético y cardíaco también tienen este tipo de estructuras en grandes cantidades. Las células de Sertoli pasan de cisternas que presentan ribosomas en una superficie y no en la otra. Esto es el retículo endoplasmático liso. Función del retículo endoplasmático liso, ya lo habíamos adelantado. Síntesis de lípidos. La síntesis de lípidos. Se sintetizan los fosfolípidos y el colesterol de membranas celulares. Los ácidos grasos se sintetizan en el citosol, el colesterol se sintetiza en el retículo endoplasmático liso y casi todo el hígado. Ahí podemos ver, miren cómo se van acomodando los lípidos en esta estructura. ¿Dónde? El retículo endoplasmático liso. Recuerden ustedes, no se me relajen, el colesterol, ¿dónde es sintetizado? Recuerden que hay colesterol exógeno y endógeno, ¿no es cierto? ¿Han escuchado hablar o no? Hey, ¿han escuchado hablar del colesterol endógeno o no? Sí, el colesterol endógeno. ¿De dónde se forma el colesterol endógeno? De los acetil-CoA, que derivan ¿de dónde? Del catabolismo de las azúcares. ¿Ya? Del catabolismo de los azúcares. ¿Está bien? ¿Sí? De allí se forma.
el acetilcoa. ¿Ya? Entonces, pero no solamente eso, ¿no? Muchos fosfolípidos son sintetizados allí, muchos ácidos grasos son sintetizados ahí. ¿Cómo, profe? Si usted en su dieta consume muchos carbohidratos, y luego usted va a notar que se va a empezar a engordar así como yo, un poquito nomás. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque el exceso y el abuso de los carbohidratos, ¿qué va a provocar? Que se genere tejido adiposo, o sea, triglicéridos, derivados de los ácidos grasos y del glicerol. ¿No es cierto? ¿Ya no, doctora? Muy bien. ¿Y dónde? Así es. Así es. Muchas lipoproteínas, la VLDL, por ejemplo, ¿dónde es sintetizada? O sea, todo, vuelvo a repetir, todo lo que involucre la síntesis, la transformación, la generación de algún lípido, tú tienes que pensar en dónde. ¿No es cierto? Por ejemplo, la testosterona es una hormona derivada del catabolismo del colesterol, ¿no es cierto? Entonces, los estrógenos de las chicas también en el retículo endoplasmático liso de los guayos, ¿no? Todo el tejido gonadal femenino. Ahí se va a modificar el colesterol en esta estructura y va a formar moléculas de naturaleza lipídica y luego van a ser modificadas ligeramente y convertidas en una hormona, ¿correcto? Entonces, el retículo endoplasmático liso tiene un rol muy importante. Y otro es desintoxicación o destoxificación. Profe, un fármaco, con toda seguridad, las enzimas del retículo endoplasmático liso se van a encargar de aclarar ese fármaco. Profe, estuve consumiendo una sustancia extraña. Bueno, si tiene poder residual, todos esos metabolitos, esos elementos residuales van a ser desintoxicados, van a ser eliminados, reducidos en el retículo endoplasmático liso. Es un excelente desintoxicante. Profe, los venenos que consumimos a veces, a ver, ¿dónde? Bueno, no son venenos, son los compuestos cargados, ¿no? Los plásticos, los colorantes de las gaseosas, los colorantes, ustedes comen su hamburguesa, esa que te deja la lengua roja, ¿no? Ese compuesto, ¿dónde es eliminado? En el retículo endoplasmático liso. O sea, todos los compuestos que no sean metabolizables por nuestro cuerpo, acaban aquí, en el retículo endoplasmático liso. Él es el que se va a encargar de degradarlo, de eliminarlo. Tiene muchas enzimas desintoxicadoras. Si tú te das cuenta, mira, acá podemos ver hidroxilación, oxidación, ¿no es cierto? Enzimas del retículo endoplasmático liso reducen los fármacos, ¿no? Hay muchos componentes de los residuos del tabaco o hidrocarburos policíclicos, productos oxidados, productos carcinógenos industriales, la gente que se dedica a la agricultura, ¿no? Y esos compuestos que sirven para la fumigación, ¿no? Etcétera, los productos de quimioterapia, todo eso llegan acá para poder ser reducidos a su máxima expresión. Otro detalle más, el retículo endoplasmático liso, diga doctor, sí, con confianza, ¿no? El retículo endoplasmático liso también se encarga de depositar calcio en el tejido muscular, en las células musculares, las fibras musculares. El retículo endoplasmático liso pasa a tener otro nombre. ¿Saben cómo se llama? Retículo sarcoplásmico, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque está llenecito de calcio. Y ese calcio en determinados momentos de la contracción muscular se libera para activar las cabezas, ¿se acuerdan? De las miocinas. ¿Sabes? Eso olvidaron el examen. Esa va a ser pregunta fija. Las miocinas. ¿Correcto? ¿Está bien o no? Las miocinas, anótalo, doctorcito. Hay muchas familias de la miocina, ¿no es cierto? Muy bien. Ajá. El metabolismo de los carbohidratos, que ya había avanzado, ya les había adelantado a ustedes, ¿no es cierto? Pensé que no estaba.
glucogenólisis, glucogénesis, va a depender, mira, ve aquí, en este sistema de endomembranas, nosotros, bueno, profe, hay dos tejidos que hacen muy bien metabolismo de azúcares. Uno es el hígado y el otro es el músculo. O sea, ¿por qué? Porque cuando tus niveles de glucosa son altos, el tejido muscular inmediatamente los capta. Pero también el hígado lo capta. El hígado lo capta para luego convertirlo en glucógeno y luego almacenarlo por un determinado tiempo. El músculo hace lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia entre el glucógeno muscular y hepático? El hígado es un órgano bondadoso. ¿Por qué? Porque almacena la glucosa, lo convierte en glucógeno, ¿pero para qué? Para que, llegada la ocasión de hacer un estado hipoglicémico, inmediatamente todo este glucógeno hepático es liberado. Es liberado para el fin de regular la glicemia. Y el tejido muscular, profe, hace exactamente lo mismo, pero el tejido muscular no te libera ni una molécula de glucosa. No es conveniente. Más bien, toda esa glucosa del tejido muscular es utilizada para hacer glucólisis muscular. ¿Te das cuenta o no? No lo distribuye. El hígado sí. El hígado sí lo distribuye. Y acá tú vas a ver, pues, ¿no? La adenilatociclasa, los fosfodiesterasa. Acá vamos a ver la proteína G y vamos a ver cómo el AMP cíclico va a activar a las enzimas que van a inducir la síntesis de glucógeno, así como también en otro momento van a inducir a las enzimas que producen degradación del glucógeno. En una de ellas se va a activar glucógeno sintasa, enzima ramificante, producto glucógeno. Pero en otro momento, ¿qué es lo que vamos a activar? La glucógeno fosforilasa, enzima desramificante, que vamos a degradar el glucógeno y vamos a liberar ¿qué cosa? Glucosa. ¿Te das cuenta o no? Eso es lo que tú ves acá. Este es el aparato de Golgi, también le llamamos o lo conocen como dictiosoma. Este es importante, el aparato de Golgi. Este es el que se encarga de embalar, ¿no es cierto?, de señalizar la carga producida finalmente para que sea trasladada a la región que me interesa. El aparato de Golgi tiene tres caras: la red cis, la medial y el retículo trans. ¿Correcto? Profe, todas las moléculas que vienen del retículo endoplasmático vienen acá hasta la cara cis del aparato de Golgi. Aquí dentro del aparato de Golgi ocurren algunas modificaciones finales, que son pequeñitas. Modificaciones finales, para luego ser expulsadas en una vesícula secretora. ¿Correcto? En una vesícula secretora. Aquí en esta vesícula están saliendo las proteínas rumbo a un determinado lugar del metabolismo. La cara trans contiene red distinta de túbulos y vesículas. La función es un centro de distribución eficiente. En el aparato de Golgi te dije que había modificaciones casi finales. Acá podemos ver a la glucosilación. Podemos ver cómo se van incorporando y se van modificando los residuos de azúcar. Los residuos de azúcar. No, van aumentando los residuos de azúcar. Profe, ¿cuáles son los residuos de azúcar? N-acetilglucosamina, manosa, galactosa, fucosa y ácido ciánico. Todos ellos son azúcares modificados, uno más que otro, que le van a permitir a esta proteína que se está formando tener capacidades de protección y de evitar degradación por la proteasa. Funciones del aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se termina de sintetizar los esfingolípidos, como las esfingomielinas,
y los esfingolípidos. Las ceramidas sintetizadas en el retículo endoplasmático es la molécula sobre la que trabajan las enzimas del aparato de Golgi para formar dichos tipos de membrana. 3. En el aparato de Golgi también se ensamblan apoproteínas como las VLDL. En el centro de reparto de las moléculas sintetizadas en el retículo endoplasmático se termina de procesar en el Golgi. Una vez procesadas en el aparato de Golgi, las diferentes moléculas son seleccionadas y empaquetadas en vesículas de diferentes que tienen que dirigirse a diferentes destinos, diferentes regiones, diferentes organismos y con flujos diferentes. Algunas van a salir rapidito, otras van a desarrollar un flujo moderado. Acá hay un resumen del transporte que se da entre proteínas. El transporte, como tú bien lo sabes, es un transporte regulado. ¿Entre quién? Entre el citoplasma y el núcleo, citoplasma y membrana, citoplasma y extracelular, o citoplasma y citoplasma también. ¿Correcto? Entonces, acá podemos ver, mira, el transporte vesicular del retículo endoplasmático a Golgi, de Golgi a la membrana plasmática, del Golgi a la vesícula de secreción, del Golgi a los lisosomas, del Golgi a los endosomas. Miren acá, chicos, bueno, si ustedes se fijan, acá hay una sola flecha que va y viene, que es un mensaje, una comunicación continua entre compartimientos citosólicos y núcleos. ¿Qué significa? Que del núcleo pueden salir moléculas al citosol y del citosol pueden retornar otro tipo de moléculas al núcleo. Continuamente. Pero también tenemos que hay transporte del citosol a la mitocondria, del citosol al retículo endoplasmático, del citosol a los plastidios, del citosol a los peroxisomas. ¿Qué pasa en el retículo endoplasmático? Todos los productos del retículo endoplasmático pasan ¿a dónde? Al aparato de Golgi, ¿no es cierto? Y en el aparato de Golgi luego va a trasladarse al lisosoma, al endosoma, a la vesícula de secreción o a la superficie o extracelular. Entonces, esta es la ruta de transporte, esta es la ruta del destino de las moléculas. Mira acá, formación y fusión de una vesícula de transporte. Esto que estamos viendo acá, ¿qué cosa es? Ese es el aparato de Golgi. Fíjate, acá hay una componente que es una proteína, un péptido, ¿no? Una hormona, una enzima o una proteína simple que tiene que salir del aparato de Golgi. Fíjate cómo se ensambla esa vesícula. Y además, mírame, esta vesícula tiene algunas regiones de identificación. O sea, la molécula a transportar no va aleatoriamente, no va de manera descoordinada. No. Esta molécula va a ir a un lugar con un recorrido de alta precisión. Y fíjate, una vez que se forma la vesícula, ¿quién aparece? El microtúbulos. ¿Y qué hay en los microtúbulos? Voy a preguntar a alguien, a ver. ¿Qué hay en los microtúbulos? Para que nos puedan ayudar a transportar estas vesículas. Esta vesícula que estás viendo tú se va a asociar a una molécula y esta va a ser trasladada por el microtúbulo. ¿A quién tenemos por ahí, chicos? Proteínas. A las y las Cistineínas. fuerte, doctor. Y a las dineínas y a las quinesinas. Acá están, pues mira, ves, este está el microtúbulo, aquí van a aparecer las dineínas y las quinesinas, ¿y qué van a hacer? Van a esperar que salga esa vesícula inmediatamente. Ahora, esa vesícula no creas que sale así a la aleatoria y al azar. Esa vesícula tiene zonas o regiones de reconocimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas dineínas y quinesinas inmediatamente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a enganchar, van a asociarse a estas vesículas y luego ¿qué van a hacer? Se van a encargar de desarrollar el transporte. Y miren, y en este caso, mira, se aprovechan de toda la red microtubular para poder vaciar esta vesícula afuera de la célula. ¿Correcto?
lo hacen de manera precisa. Profe, ¿por qué me puso aquí los microtúbulos, profe? Para que tú entiendas que es un transporte de alta precisión, que esta vesícula no se va a quedar flotando y perdida en el citoplasma, sino que va a tomar un riel que lo va a llevar hacia el extracelular. ¿Está claro? Ahora, mira, aquí dicen proteínas que cubren las vesículas. Aquí, sobre esta vesícula, está la clatrina, la COP1 y la COP2. Son proteínas de revestimiento vesicular. Se van a asegurar de que esa vesícula no se pierda. Van a asegurarse que esta vesícula aparezca en la región de interés metabólico. Proteínas de cubierta. Miren, acá podemos ver otras. El COP1, ya vimos, o el coatómero 1, está presente en vesículas que abandonan el compartimiento. Y el COP2 son vesículas que regresan al compartimiento inicial. ¿Cuál es el compartimiento? El aparato de Golgi. Del aparato de Golgi salen las COP1 y al aparato de Golgi se regresa las COP2, que es como la que tú estás viendo acá. Regresan y salen. Por otro lado tenemos a la clatrina, la más abundante de todas. La más abundante de todas. ¿Correcto? La más abundante de todas. ¿Qué pasa con la clatrina? Está presente en las vesículas que se encargan de transporte bidireccional. Esta podría ser clatrina, ¿ves? Salió del aparato de Golgi, regresa al aparato de Golgi. Regresa y está tratando de regresar al aparato de Golgi. Eso es lo interesante de la clatrina, ¿no? Que es una proteína muy abundante que puede entrar y puede salir. ¿Cómo es la fusión de vesículas de secreción con la médula? Aquí tú puedes apreciar el organelo donador, el organelo blanco. ¿Sí? Y ahí tú estás viendo que hay algunas proteínas, como la B-SNARE y la 3-SNARE, interaccionan, ¿no es cierto? Estas dos. Y estas están presentes en la membrana de la célula blanco, determinando su fusión en esa y no en otra membrana. Se asegura de que la relación sea precisa. Tráfico de vesículas. Fíjense cómo es el tráfico, ¿no? Acá está saliendo. Pero miren cómo está cambiándose, modificándose o alterándose esa proteína aquí en el aparato de Golgi o en el retículo endoplasmático rugoso. Ahí puede sufrir algunos cambios. Muy bien, muy bien. Entonces miren bien, acá estamos viendo, ¿dónde estamos acá? El retículo endoplasmático rugoso. Fíjate cómo están saliendo las vesículas, están fusionando y ahora van a dónde? A la red cis y salen por la red trans. Mira, ven. Acá regulado y acá hay un transporte vesicular que no podría tener. Mira, ven, por acá estás viendo tú que se están generando vesículas que van a ir a llenar componentes dentro del lisosoma. El lisosoma tiene muchas enzimas y todas esas enzimas vienen de acá. Han sido producidas en síntesis proteicas, pero han sido procesadas por el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, y luego han sido depositadas dentro de los lisosomas. Importante el estudio de los lisosomas, ¿no? Y de los peroxisomas también. Son estructuras muy parecidas. Las podemos encontrar, miren, podemos estudiarlas por centrifugación diferencial en gradiente, por una centrifugación en gradiente. Ahí encontramos a ellas, a los lisosomas. Este lisosoma son vesículas esféricas normalmente, de una membrana simple y contienen una gran variedad de enzimas que son capaces de descomponer cualquier tipo de polímero biológico, ya sea una proteína, un ácido nucleico, un carbohidrato o un lípido. Entonces cualquiera de esas macromoléculas que ingresa dentro del lisosoma inmediatamente van a hacer ¿qué cosa? Hidrolizar, fragmentar. Ay, 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 se me cayó de cabeza.
Inmediatamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Profe, todos estos componentes residuales de la digestión van a salir del lisosoma y van a servir para alimentar, para nutrir o para complementar procesos metabólicos que están intermedios. Esta es la estructura del lisosoma. Miren la cantidad de enzimas que hay en el lisosoma. Todas las enzimas que hay en el lisosoma son enzimas lisosomales. Estructura esférica rodeada por una membrana lipídica simple, son polimórficos y su diámetro varía. La matriz ácida va de 4,5 a 5, contiene más de 50 enzimas hidrolíticas solubles, se origina a partir del aparato de Golgi. Esto es importante también comentarlo. ¿Qué hay en la membrana lisosomal? ¿Qué hay en la membrana lisosomal? Profe, en la membrana lisosomal hay alrededor de 100 proteínas de membrana. ¿Y qué hacen estas proteínas de membrana? Se asegura de que este lisosoma reciba, en un primer momento, moléculas de interés para degradación. Que este lisosoma pueda identificar un fagosoma y pueda destruir todo lo que hay dentro de ese fagosoma. También que pueda analizar por intermedio de contactos proteicos si hay alguna proteína alterada para degradarlo. Pero va más allá. Si de repente detecta que hay una mitocondria envejecida, ¿qué es lo que va a hacer? La va a destruir también a la mitocondria. Mira, los lisosomas son súper eficientes. Si hay citoesqueleto para degradar, pues también lo va a destruir. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? ¿Qué más puede? Profe, y puede llegar a desarrollar algún evento crítico sumamente mayor. ¿Por qué? Porque si este lisosoma se aproxima demasiado a células que, por ejemplo, están destruyendo su esqueleto, están destruyendo su mitocondria, inmediatamente activarían ¿qué cosa? Apoptosis. Se activaría la apoptosis, ¿no? Pero recuerda que la apoptosis se activa. O sea, estas moléculas que tú estás viendo por acá, la SNARS, todos estos son factores. Todos estos factores señalan, indican que este lisosoma está en una célula que podría estar sumamente envejecida y que hay que eliminarla. Bien, nuevamente ustedes ven acá las enzimas que prevalecen dentro del lisosoma son de naturaleza ácida, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque existe una bomba. Si tú te das cuenta, acá está la bomba ATPasa clase 5. La bomba ATPasa de clase 5, ¿qué es lo que hace? Transfiere hidrógenos, mira, gasta ATP, transfiere protones. ¿A dónde? Al interior del lisosoma. Por eso es que el pH del lisosoma es ligeramente ácido, 5, 4, 4, 5, ¿no es cierto? Ahí está, ácido. Y en ese medio ácido vamos a encontrar fosfatasas, nucleasas, proteasas, glicosidasas, lipasas, sulfatasas y fosfolipasas. Todas esas enzimas están involucradas en procesos degradativos. Funcionan mejor si el pH del medio es ácido. Y como hay una bomba ATPasa de tipo 5 que garantiza el suministro de protones, el medio ácido es más que seguro. ¿Correcto? Miren cómo es esta bomba ATPasa 5. Miren, tiene varias subunidades, varios dominios, y esta región es la región protónica, esta región que está aquí. El tallo F, D y los multímeros C son los que se encargan de hacer que, que los protones ingresen. Acá está, ¿ves? Los protones están ingresando al interior de la mitocondria, al interior del lisosoma. Al interior del lisosoma. ¿Por qué le dije mitocondria? Porque acuérdense que también ahí hay otra bomba, ¿no? La bomba, las diferentes bombas, ¿no? Complejo 1, 2, 3. Son complejos proteicos, pero que se comportan como bombas porque también botan, ¿qué cosa? Protones. Bueno, por eso me confundí. Pero no, estos lisosomas, mira, acá también hay otra bomba. Esta que estás viendo tú acá, es esta, doctora. Es esta. Y mira lo que está haciendo. Está metiendo los protones. Por lo tanto, esto está cargado de protones. Esto,
como está cargado de protones, el pH es ácido. ¿No es cierto? El medio ácido, se forma un medio ácido. Y ese medio ácido va a servir para desarrollar actividades hidrolasas ácidas. Acá podemos ver, miren cómo va cambiando la morfología de esta bomba. La función que tienen los lisosomas, bueno, es muy variada, ¿no? Los lisosomas tienen una función más importante que digerir. Siempre decimos, los lisosomas se encargan de la digestión celular, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? ¿No? Degradan polímeros grandes y los convierten en residuos poliméricos. Pero mira, destrucción de patógenos intracelulares, fagocitosis, autofagia, presentación de antígenos, preparación de membrana plasmática, adhesión y migración celular, invasión y metástasis de tumores, apoptosis. Profe, estoy acá. Ustedes han escuchado que cuando una persona deja de comer, hace un ayuno prolongado, y obviamente se queda sin nutrientes de reserva, glucógeno, ¿no es cierto? Grasa. Inmediatamente activa un fenómeno de apoptosis. ¿Para qué? Para que las células, miren, las primeras células que van a desfilar a la apoptosis son aquellas células envejecidas, con muchas alteraciones, pero también saben quién marchan, las células cancerígenas. Entonces, este fenómeno que ocurre de autofagia es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Metástasis tumorales, todas esas células pueden ser destruidas por este mecanismo de digestión. Entonces, se activa un mecanismo muy violento. O sea, la digestión por los lisosomas en la apoptosis es un proceso muy violento, muy violento, muy violento, ¿no? La señalización metabólica y la regulación génica también. Acá podemos ver los lisosomas desarrollando diferentes lisosomas tempranos, tardíos. Acá podemos verlo con organelas, macromoléculas que han ingresado con bacterias, ¿no? Ahí ya podemos ver que entre comillas, se desvirtualiza, ¿no? Porque siempre tenemos digestión celular. Entonces me imagino yo que un lisosoma, pero dentro de este lisosoma están ingresando ácidos grasos, polisacáridos, ¿no? Pero no es así, ¿no? Podemos encontrar también lisosomas con bacterias que están siendo digeridas, ¿no es cierto? Por otro lado, podemos encontrar lisosomas degradando mitocondrias, ¿no es cierto? Lisosomas degradando otros lisosomas. ¿Se dan cuenta o no? O lisosomas destruidos, provocando la apoptosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que pueden hacer los lisosomas. Clasificación de las proteínas lisosomales. Bueno, dentro de los lisosomas hay una proteínas solubles y proteínas de transmembrana que dirigen a los lisosomas de una manera independiente. ¿Ya? Las proteínas solubles, ahí tenemos los receptores de manosa 6-fosfato, los receptores LIMP2 y algunas proteínas transmembranas. ¿Correcto? La mayoría de las hidrolasas ácidas presentan residuos de manosa 6-fosfato, ¿no? Que permiten el reconocimiento por parte de los receptores manosa 6-fosfato en el aparato de Golgi y su consiguiente transporte al sistema endosoma. Los receptores LIMP2, otras enzimas solubles y proteínas no enzimáticas se transportan a los lisosomas de una manera independiente. Proteínas transmembranas, también hay muchas proteínas transmembranas que están ahí. Tipos de lisosomas. Lisosomas primarios son los lisosomas que recientemente acaban de salir del aparato de Golgi. Van cargados con muchas enzimas, pero no la totalidad de las enzimas que tienen que ver. No llevan la totalidad de las enzimas. ¿Correcto? No llevan la totalidad. ¿No? Una parte de ellas nada más. Una parte de estas enzimas. ¿Ah? No llevan la totalidad. Pero estos lisosomas primarios
luego se va a acoplar con vesículas que están transportando, por ejemplo, bacterias, hongos, virus, ¿no es cierto? Y ahí estamos hablando de un fagolisosoma o un autolisosoma. Lisosoma terciario es aquel lisosoma que normalmente podemos apreciar como un cuerpo residual, el cual contiene alguna ultraestructura celular que está en remoción. Mecanismos de transporte de los lisosomas. Mira, ¿qué ves acá? El retículo endoplasmático rugoso, liso, el aparato de Golgi. Estos inmediatamente, ¿qué es lo que están liberando? Están liberando vesículas, ¿no? En este caso los lisosomas. Estos son inmediatamente captados por las kineínas o las kinesinas que se van a encargar de desarrollar un transporte antégrado o retrógrado, ¿no? En este caso mediado por las kinesinas y las kineínas. Ellas son las que se van a encargar de trasladar todas las vesículas de un lado hasta otro lado de la célula. Tipo de digestión. Bueno, la digestión extracelular, los lisosomas liberan al exterior sus enzimas hidrolíticas. Los lisosomas liberan sus enzimas hidrolíticas para degradar la matriz ósea, ¿no? Y de esta manera normalmente generan el debilitamiento del tejido óseo. Tipo de digestión, la digestión intracelular, se realiza la digestión dentro de la célula. Heterógrada, los sustratos que se digieren proceden del exterior de la célula mediante endocitosis. Autofagia, autodigestión, responsable de la eliminación de gránulos dañados, proteínas truncas o proteínas mal plegadas. Heterofagia. ¿Qué cosa es la heterofagia? Es un proceso de digestión lisosomal de los materiales extracelulares. Estos materiales extracelulares han ingresado a la célula mediante una fagocitosis, una endocitosis, una pinocitosis. Y todas estas mediadas por un determinado receptor. Fagolisosoma proceden de un lisosoma primario que se fusiona con una partícula proveniente del exterior. Cuerpo basal es el organelo producido después del proceso digestivo completo. Autofagia. Si te das cuenta, acá tenemos al lisosoma y al lisosoma pueden ingresar muchísimos. Mira, mitofagia. ¿Te acuerdas de la mitofagia? ¿Qué es? La fagocitosis de las mitocondrias. O sea, una mitocondria envejecida, una mitocondria que ya no te está bombeando una cantidad abundante de ATP. Inmediatamente, ¿qué cosa es? Es entregado a un lisosoma para que este lisosoma genere ¿qué cosa? Una destrucción de esta mitocondria. Mitofagia. Lipofagia, ribofagia. Mira, ribofagia, ¿a quién estamos degradando? Ribosoma, lipofagia, lípidos. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, son importantes porque me ayudan a regular una determinada cantidad de moléculas y de esta manera hacer mucho más efectiva su esto. Autofagia, acá podemos ver la formación del autofagosoma, ¿no es cierto? Acá está el autofagosoma y acá podemos ver a los liposomas y fíjense cómo se están fusionando. Esto que tú estás viendo acá es acá. Fragmento de un peroxisoma, fragmento de una mitocondria y fíjate cómo están siendo degradados al mismo tiempo. El aclaramiento de organelas es sumamente importante. Funciones fisiológicas y patológicas de la autofagia. Profe, ¿por qué es importante la autofagia? Y hoy se ha enfocado mucho el estudio de la autofagia. ¿Por qué? Porque la autofagia podría convertirse en una terapia para solucionar muchos problemas de salud. ¿Correcto? ¿No? Profe, con la edad, con las infecciones, con las células muertas, el cáncer, con las enfermedades neurodegenerativas, con la diferenciación celular y embriogénesis, allí nosotros vamos a ver los diferentes cambios que sufre este lisosoma. ¿Qué hay dentro del lisosoma? Ahora, otro detalle. ¿Qué pasaría si el lisosoma
no tiene una enzima o no tiene un grupo de enzimas vitales o importantes para el desarrollo de su proceso digestivo. Profe, el sustrato va a llegar dentro del lisosoma, ¿no es cierto? Pero no va a ser degradado. Entonces, ¿qué pasaría? Se empezaría a acumular, correcto, y se acumularía y se acumularía. ¿Y qué es lo que tendríamos? Un lisosoma lleno, ya prácticamente convertido en una vesícula de depósito, y este no tendría ningún elemento que lo podría reducir, ¿no? Y quedaría allí. Y como está quedando ese lisosoma ahí, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Profe, una estructura, una organela acumulándose. Y empiezan a desarrollar las enfermedades por depósito lisosomal. Fíjense, esta es una célula normal, ahí está su lisosoma. ¿Y su lisosoma qué es lo que está haciendo, doctora? Inmediatamente está degradando, está cortando, está fragmentando, está generando residuos, ¿no es cierto? Pero en un lisosoma alterado, no. Vamos a observar ahí por láminas de histología, no por láminas patológicas, lisosomas gorditos y redonditos, llenos de residuos metabólicos que no han sido... Doctor Luna. Doctor Luna, ¿cómo está? Dígame, ¿no ha salido seleccionado? Oh. ¿Y el domingo? Ah, ya. Me llaman porque varios docentes que no han salido seleccionados para el examen de admisión. Los Clever, por favor, póngame en la lista, usted mismo es. Usted no se ha inscrito, ¿no? Para el examen de admisión. Son 250 pelucholas que le caen. Nunca salimos Para el seleccionados. examen, no. Se descuidaron, pues, porque sale en el portal de la OCA admisión, ahí dice inscríbase de alumno. 2 días y luego ya desaparece. No Todos avisan. los que se inscribieron nomás. Bueno, para la próxima tienen que estar atentos. Me pasé la voz, pues, ¿no? Por la abajo avisan. Muy bien. Terminamos, ¿no? Entonces, miren, todas las enfermedades que se pueden desarrollar por acumulación de moléculas, ¿no? Moléculas que debieron de haber sido removidas eficiente y oportunamente por los lisosomas, no ocurrió ello. Entonces, estas se van a ir acumulando. Mañana seguro van a haber muchísimas enfermedades por depósito lisosomal, por depósito donde nosotros queremos secreción, ¿no es cierto? Pero si no se da la secreción es porque en algún lugar de alguna organela se están acumulando, ¿no es cierto? Y eso es obviamente el punto de partida de una patología. La gotatofagia, por ejemplo, también. Depósito de cristales de hidrato de cal, de ácido úrico, y fíjate cómo aparece, ¿no? Entonces, esa es la muestra de una enfermedad cuando sabemos que hay muchísimas enfermedades. ¿Correcto, chicos? Entonces, la clase acaba de terminar. Muchísimas gracias. Ahora,